Bendito eres. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Vamos a orar en esta tarde por la palabra de Dios. Vamos a decirle al Señor Jesucristo que hable a nuestros corazones. Vamos a decirle al Señor nuestro Dios que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Señor, alabamos tu nombre. Señor Jesucristo, te exaltamos, te glorificamos. Tu palabra en esta tarde va a hablar a nuestros corazones. Tu palabra en esta tarde va a hablar a nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos, en tu presencia. Señor, háblanos, porque tú sabes darnos lo mejor para nuestras vidas. Tú sabes darnos lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. En esta tarde me pongo en tus manos. En esta tarde me escondo debajo de la cruz del Calvario. En esta tarde, Señor Jesucristo, deseo que hables tú al corazón de tus hijos, Dios, que están aquí. Corazón de tus hijos que están del otro lado, Señor. Que tu palabra es santa, es bendita. Bendito seas, Señor. Usa mi vida, Espíritu Santo. Te doy gracias por esta semilla que va a caer en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas, Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. En esta hora, los días miércoles, estamos estudiando los profetas menores. Así que por favor los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Oseas. Hemos avanzado los capítulos, hemos ido versículo por versículo y Dios realmente nos ha alimentado, nos ha llenado y ha hecho cosas grandes a través de lo que hemos aprendido en estos capítulos de Oseas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 5, y es ahí donde Dios nos ha venido deteniendo, donde Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Y obviamente que son grandes cosas los que estaban pasando en este momento. La nación de Israel estaba en un tobogán de depravación, estaba en un tobogán lleno de iniquidad, lleno de idolatría, lleno de mucha maldad, dejando a Dios, yéndose en pos de Baal, yéndose en pos de dioses. Pero nosotros encontramos el amor y la misericordia de Dios, porque la Biblia nos expresa que envía un profeta para poderles hablar, para poderles decir en dónde están mal en sus caminos, en dónde están mal en sus obras y en sus vidas. Dios primero usa la vida de Oseas, y una vez que Dios restaura la vida de Oseas, en aquel idilio que tuvo con su mujer, en todo lo que pasó en su vida, Dios lo levanta y lo lleva a hacer y a expresar esta profecía al reino del norte. Antes de que viniera a Siria a llevarse los cautivos, el profeta Oseas les habla de esta manera. Abramos nuestras Biblias, bueno, ya estamos ahí, y vamos a leer el 5:1, dice así: Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Y aquí lo que nosotros encontramos en este versículo, nosotros encontramos Dios hablando a la nación, porque nosotros encontramos que Dios les habla aquí a los sacerdotes, y los sacerdotes lo que tenían y lo que estaban es que ellos tenían tal maldad, el pueblo, los príncipes, y lo que nos dice este versículo, dice, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Y nosotros encontramos estos dos lugares, y el profeta hace un juego de palabras, porque les dice: mientras que ustedes debieran de ser atalayas del pueblo, evitándoles el mal, habéis estado cual cazadores enlazándolos en el mar. Jerónimo dice, y se especifican estos dos lugares, Mizpa en el este y Tabor en el oeste, para comprender todos los lugares altos de todo el reino, donde los gobernantes de Israel habían erigido altares idolátricos. Lo que nos dice Oseas es que en lugar de los sacerdotes llevarlos hacia el buen camino, más bien ellos se ponían en atalayas para ver qué hombre
estaba haciendo lo correcto y los sacerdotes encaminarlos al mal camino. Esto es lo que nos dice Oseas 6:9. Por favor, vamos a leerlo. Estamos en ese mismo capítulo, bueno, en esas mismas hojas, y dice así Oseas 6:9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente maten el camino, porque ponen en efecto la abominación. Era lo tremendo que hacían estos sacerdotes. En lugar de ser atalayas, ellos iban y mataban, haciendo todo esto de manera tremenda. Y nos dice que también el rey hacía lo mismo. Eso lo encontramos ahí en Oseas 7, los versículos 3 al 5. Dice así: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Esos son los sacerdotes. Todos ellos adúlteros, son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después que está hecha la masa, hasta que esté leuda. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Entonces, tanto sacerdotes como reyes, ellos venían y cazaban las almas de los hombres que hacían lo correcto, las almas de las gentes que buscaban caminar con Dios, ellos los pervertían. Vamos por favor a Oseas 9:8, ahí mismo en Oseas 9:8, y dice así este versículo: atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Él era una atalaya a este pueblo, los profetas, los reyes, los sacerdotes, para hacer iniquidad y para hacer lo malo. La palabra para Mizpa significa torre de atalaya, observatorio para propósitos militares. Mizpa significa torre de atalaya, observatorio para propósitos militares. Tabor significa lugar elevado, escenario propio de cazadores. Entonces, haciendo juego el profeta de estos significados, nos dice lo que estos sacerdotes hacían. Dios te puso por atalaya, Dios te puso en un observatorio para propósitos militares y pudieras guerrear y pudieras pelear. Y también Dios te puso en ese lugar elevado propio de cazadores. Pero en este lugar los sacerdotes, los reyes, los profetas, lo que hacían era cazar y cazar a los hombres, llevarlos y encaminarlos al mal camino. El Señor Jesucristo ayuda a nuestras vidas, porque en el lado en Dios podemos obrar de la manera correcta, pero en el otro lado, qué tremendo, cazar las almas de los hombres para llevarlos a la perversión, para llevarlos a la perdición. Definitivamente hay hombres de esos en el mundo, pero aquí estamos hablando de gente, de sacerdotes, de reyes que conocían la ley de Dios. Estamos hablando de un pueblo que conocía a Jehová. El Señor nos ayude, amén. Oseas 5:2 dice de esta manera: y haciendo víctimas han bajado hasta el profundo, por tanto yo seré la corrección de todos ellos. Lo que nos dice aquí la Escritura es que ellos lo que venían, y dice ahí, haciendo víctimas, no dice haciendo sacrificios, porque ellos al adorar a todo Dios de las naciones cananeas que había en ese lugar, ellos ofrecían toda clase de víctimas, no solamente animales, sino sus hijos, su propia vida, llegando a ser contumaces, perversos, y Dios viene y dice: sé que haciendo todo lo que haces, tú has bajado hasta lo profundo, hasta dónde te has corrompido, hasta dónde has bajado, y dice Dios: por tanto yo seré la corrección de todos ellos. Va a venir Dios y es Dios quien va a castigar, a corregir hasta donde se fueron, hasta donde cayeron,
y obviamente Dios va a usar la gran tribulación para poder tratar con su pueblo. Vamos al Salmo 64, versículos 3 al 6, no pierda Oseas 5, y vamos al Salmo 64, por favor. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Salmo 64, del 3 al 6. Gracias, Señor Jesús. Dice así: que amolaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de improviso lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón es profundo. Lo que viene y dice todo lo que había en su corazón, lo que había en su vida, y lo que nos expresa el versículo 1, estaban ahí como atalayas, como vigilantes, estaban en el lugar elevado para satear, para herir, para lastimar, para hacer todo tipo de maldades. Aquí los gobernantes, los sacerdotes, y cuando veamos al profeta Amós y ver cómo los ricos tenían más y a los pobres los oprimían, les lanzaban lo que dice aquí este salmo, este salmista, los asaeteaban, los llevaban, les quitaban todo, y era una maldad terrible que hacía este pueblo. Vamos por favor a Oseas 5 del 3 al 4. Volvamos a Oseas y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así, Oseas 5, 3 y 4. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Lo que nosotros encontramos en estos dos versículos es que viene Dios y dice: yo te conozco, yo sé Efraín, y menciona a Efraín porque Efraín es de los hijos de José. José en Dios recibió una doble porción. Y Dios, cuando cierto es que a través de los lomos nace esa tremenda tribu, Dios expresó para Efraín grandes bendiciones. Dios expresó para Efraín grandes cosas. Y cierto es que cuando algo en Dios viene para nuestras vidas, que nos bendice, que nos da, y obviamente también tener conocimiento, saber más de Dios, adquirimos una responsabilidad y hemos aprendido que a mayor bendición, a mayores cosas que Dios nos da, cierto es que mayor es la responsabilidad. Efraín fue nombrado como que la tribu mayor, como que la tribu que todos seguían, y el reino del norte era llamado así, reino de Samaria o reino de Efraín. Entonces sí influyó y sí dio Dios en lo que le dijo a Efraín acerca de su ministerio, acerca de ser alguien que podía llevar ese liderazgo, ese ir al frente. Pero aquí Efraín lo llevó para hacer lo contrario, lo incorrecto delante de Dios. Y Dios dice: yo te conozco, Efraín, yo sé quién eres y tú has fornicado, tú has contaminado a Israel. Le dice a la tribu, pero en el versículo 4 ya menciona las 10 tribus, porque dice: hasta donde han caído, hasta donde se han ido, no podrán sus pensamientos envolverse a su Dios. Porque a veces hay gente que se aleja, se aparta, se va y sabe la verdad, pero ya sus pensamientos, sus vidas dicen: yo no quiero, yo no creo, yo no puedo volverme a Dios. Es más difícil
tratar con alguna persona que conoció de Dios y sucede algo, se aleja y se va, que con alguien que inicia, que con alguien que conoce, empieza a conocer los caminos de Dios. Es más fácil un pecador que pueda ir a los caminos de Dios, a alguien que conoció y se ha alejado. Vamos por favor a Génesis 48 y vamos a leer los versículos del 19 al 20. Génesis 48, del 19 al 20. Estamos estudiando y vamos poco a poco edificando lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Génesis 48, y leímos que Dios conoce a Efraín. Gracias, Jesús. Génesis 48, 19 al 20 dice, aquí es Jacob y está bendiciendo a los hijos de José. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Manasés era el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Escuchemos lo que Dios a través de Jacob vino una bendición a Efraín y Dios lo llevó a engrandecerse. Pero nosotros vemos en Oseas y dice, te conozco, Efraín, sé cómo te llamé, sé lo que hice en ti. Vamos a Deuteronomio 33, 17 y aquí encontramos la bendición que Dios puso sobre Efraín, y por eso es que le dice, no menciona otra tribu, menciona a Efraín. ¿Por qué? Porque vuelvo a eso mismo que estoy expresando. A mayor bendición, mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor es el cargo que tenemos, a mayor entendimiento de su palabra, Dios nos va a pedir más cuentas. La Biblia dice que el que conoce o entiende poco es azotado poco, pero el que conoce mucho y le es dado una gran responsabilidad, la Biblia dice que es azotado mucho. Por eso Dios dice Efraín, no dice otras de las nueve tribus, sino dice Efraín. Si tú vas de cabeza, si tú vas al frente, si tú vas caminando más, y fallamos ciertamente, porque todos fallamos, obvio que Dios va a poner y te va a decir a ti, tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, tú que conoces de Dios, y entonces es bueno en un lado que nos hagan poder ver en dónde estamos, porque siempre Dios quiere que hagamos lo correcto, amén, que hagamos la verdad, que hagamos lo que Dios desea en nuestras vidas. Deuteronomio 33, 17 dice, él es aventajado como el primogénito de su toro. Obviamente empieza hablando de José, de las bendiciones que están en él, y dice, y sus cuernos de unicornio, con ellos acorneará los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Y estos son los 10 millares de Efraín, y estos los millares de Manasés. Cuando vino las promesas de bendición de su padre, porque Dios le dice a José, te voy a dar los buenos depósitos del cielo, las bendiciones de lo alto, las bendiciones del abismo. Efraín, Manasés, en los lomos de su padre tuvieron un gran llamado, porque estaban ahí en semillas, y Dios dice, te conozco, sé lo que te he dado, sé hasta dónde te he bendecido. Pero ¿qué cree? Dios sabe, hermano, en lo secreto lo que hacemos. Andar y vasajaya. Dios nos conoce y eso es bueno, hermano. Dios te conoce, Dios sabe de tu vida, Dios sabe en dónde estás, Dios sabe de ti. Qué bueno que Él sí nos conoce y podemos nosotros, sabiendo que estamos mal, venir a sus pies y poderle decir, sé que me conoces, perdóname, ayúdame, hay tantas cosas en mí que aún no he podido cambiar, hay tantas cosas en nosotros que están ahí, Señor,
quiero que trates porque sé que tú conoces nuestra vida. Vamos a Ezequiel 23, por favor, del 1 al 10. Dios dice, te conozco, Efraín, te conozco, Oscar, te conozco, iglesia, casa de oración. Qué hermoso, hermano. Dios sí sabe de tu vida, sabe cuando fallas, sabe cuando tienes dolor, sabe cuando te equivocas, sabe cuando estás caminando de la manera correcta en Dios. Dios dice, te conozco y sé lo que escribí para ti también desde la eternidad pasada. Sé lo que tengo para tu vida, te conozco. Ezequiel 23 del 1 al 10, nosotros leemos de esta manera. Gracias, Jesús. Aquí Ezequiel obviamente está hablando a la tribu del sur. Él está en Babilonia y habla de esta manera. Y fue mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y llamábanse la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales fueron mías y parieron hijos e hijas, y llamáronse Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y mire qué tremendo, la Biblia dice que ellas tenían pechos, ellas ya tenían la capacidad de alimentar a las demás naciones, porque en los pechos nosotros encontramos la leche de la palabra, y Dios les había dado un crecimiento para poder decir, hey, vengan, aliméntense de la verdad de Dios, pero ellas en lugar de eso se fueron tras amantes, se fueron tras dioses, se fueron tras ídolos. Qué tremendo es entender la palabra de Dios, escucharla, oírla y saber que podemos alimentar a otros, pero en lugar de eso, tal vez voltearnos, dar la espalda e ir en pos de todos los ídolos que tenemos en nuestra vida, lo que ofrece el mundo, y ahí lo que aprendimos, lo que tenemos, ir y ponerlo en las manos de algo que no es Dios. Y también Dios dice, y ellas tenían la capacidad de parir, de dar hijos. Hermano, una vez que tú y yo vamos aprendiendo de la palabra de Dios, Dios nos da la capacidad de formar hijos. Jerusalén fue llamada en las jornadas de Israel madre, porque lo que Dios quería es que esa nación formara hijos de todas las naciones, enseñándoles la ley. Hermano, usted y yo tenemos la capacidad de tener discípulos, de tener Timoteos que puedan venir a nuestras vidas y entonces usted alimentarlos, formarlos y ser un padre espiritual para ellos. Nos toca en el hogar, nos toca en la vida, nos toca en muchas partes poder ser y dar hijos, porque es lo que Dios nos pide una vez que nosotros crezcamos. Dios dice, te conozco. ¿Y qué cree? Del lado malo tenemos la capacidad de crear hijos, porque dice aquí que las dos mujeres crearon a Samaria, y Samaria obviamente tremendo cómo se corrompió, y dice que también Jerusalén, su hermana, procreó una hija llamada Jerusalén. Tenemos ambas capacidades de crear gente que pueda ser edificada, pero de la misma manera podemos crear hijos que no sigan a Dios, que no caminen conforme a Dios. El Señor nos ayude, porque sí tiene influencia en lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, y dice, ellas crearon estas hijas. Dice el 5, y Ahola, que es Samaria, cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes los asirios sus vecinos, vestidos de cárdeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Contaminóse con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad. Y ellos comprimieron los pechos de su virginidad,
y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Y leímos ahí en el versículo 4, dice, ellos no quieren volverse a Dios, porque estaban encantados con sus amantes, estaban encantados con los ídolos, ya tenían todas las cosas que las naciones cananeas hacían, pero ven a los asirios y dicen, caramba, como que los asirios tienen algo más, y van tras los asirios. Qué tremendo, qué tremendo. Y ese mismo amante que tuvo fue el juicio, el castigo que vino para llevárselos cautivo. Dios dice, ellos en sus mentes no quieren volver. Señor, ayúdanos, porque nosotros sí queremos volver, nosotros sí queremos seguir y caminar. Bendito su nombre. Vamos a leer, por favor, el versículo 5 de Oseas. Vamos versículo por versículo y vamos entendiendo su palabra. Dice, y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y tropezará Judá con ellos. Lo que nosotros encontramos aquí es a Dios hablando, y dice que la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Vimos en otros versículos que lo hacía en lo escondido, pero en realidad todo lo que demostraba su ser, su vida, sus hechos, le desmentía de poder decir, oh Dios, yo quiero, yo te amo, yo te exalto, yo te bendigo, pero dice aquí que esa soberbia le desmentiría en su cara, e Israel y Efraín estarían tropezando en el pecado. Y nos profetiza Oseas que también Judá caería con ellos. Y Judá tiene mayor pecado porque Judá vio lo que le pasó a su hermana y aún así no entendió. Vamos a Isaías 28, por favor, del 1 al 3. Profeta Isaías, no pierda usted Isaías. Y vamos a leer Isaías 28. Del 1 al 3. Lo tenemos. Dice así: ay de la corona de soberbia. ¿Cuál es la soberbia que tenían ellos? De los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Y aquí Jehová tiene un fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas, que inunda con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Ellos, su soberbia, su orgullo, era una corona, y decían los sacerdotes, los profetas, los reyes, este era su pensamiento: Dios está con nosotros, somos el pueblo escogido, somos aquellos que Dios escogió, y tenían esa corona de soberbia, y en eso se emborrachaban, y en eso ponían toda su confianza, todo su ser. Por eso Dios dice, la soberbia de Efraín es una corona. Isaías 3:9, por favor. Isaías 3:9. Porque vemos aquí cómo era esta corona de soberbia. Dice así Isaías 3:9. La apariencia del rostro de ellos los convence. Es lo que vimos, que decía como que se escondían de Dios, pero dice, el rostro se ve, y aquí lo dice claramente, la apariencia del rostro de ellos los convence.
que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. En ellos el pueblo de Dios, gente cristiana, no disimulaba ser del mundo, no disimulaba hacer las cosas del mundo. Y dice aquí que como Sodoma predicaban su pecado. ¿Y a qué grado cayó Sodoma y Gomorra en todo lo que hacían? Por eso Dios también a su pueblo le llama Sodoma y Gomorra. Y no lo disimulaban, y abiertamente podían decir, sí, aquí pecamos, sí, vamos al templo, pero hacemos lo que queremos. Al cabo no, Dios es amor, Dios es misericordioso, y dice, no disimulaban. Ese pueblo en toda la extensión de lo que hacían, vivía, el pueblo era, hay una ciudad, se llama la ciudad del pecado. Yo me imagino algo así. Ya la ciudad no disimulaba la maldad que hacían. Lo podemos ver en el capítulo que leímos, que dice, ¿verdad? Dice el 5, y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Vamos a ver otra cita, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Apartóse de ellos. Y entonces viene aquí, ellos sabían hacer sacrificios, sabían ir a los sacerdotes, sabían ir al templo, sabían de fiestas, sabían de lunas, sabían lo que a Dios le gustaba. Pero una cosa es saber y otra cosa que nuestro corazón esté completamente alejado de Dios. Porque yo puedo llegar ante Dios, ir ante Dios, hacer tal vez lo que Dios nos pide, pero Dios dice y expresa que su corazón estaban muy lejos de Él, porque dice que estarían buscando a Dios y no le hallarán, porque Dios se había apartado de ellos. Vamos por favor a Isaías 1, del 11 al 15. Ellos traían multitud de sacrificios, ellos traían multitud de ofrendas con vacas, diciendo, con esto buscamos a Jehová. Pero vean lo que ya pensaba Dios de este pueblo con todo lo que traían. Isaías 1, del 11 al 15, dice así, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice, sí, si te vienes a limpiar, ofreces un sacrificio por el pecado, de paces, de consagración, traes tus vacas, tus lunas nuevas, traes todo, pero vienes para hollar mis atrios. Vienes tal vez diciendo Dios a burlarte, a decir, mira, no basta con cumplir, sino Dios dice, mira lo que estás haciendo Israel, estás hollando mis atrios. Dice el 13, no me traigas más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidades vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Hay un tema que tenemos por ahí. Dios se cansa, hermanos. Dice uno, ¿cómo Dios se cansa? Hermano, Dios se cansa. Dice aquí, estoy cansado de llevarlas, de soportarlas. En un lado, todos estos sacrificios apuntaban a Jesucristo, pero en ellos se había vuelto una costumbre. Peco, y veíamos en el capítulo pasado que a los sacerdotes les convenía que la gente pecara porque ellos traían más sacrificios y los sacerdotes podían tener más alimento y más comida. Y Dios, el lado de Dios era, yo no quiero esto, yo no acepto esto.
yo no permito esto. Dice, me cansé. Ojalá que siempre que vengamos a la casa de Dios y que incluso nos encontremos aquí predicando la palabra, tener ese temor y decirle a Dios, quiero agradarte, quiero estar haciendo lo correcto, no quiero estar aquí solo por estar, Señor, no quiero estar aquí solo porque se ha vuelto una costumbre. No, verdaderamente te pido perdón por mis pecados, verdaderamente queremos caminar, verdaderamente queremos seguir en los caminos que tú tienes, Señor, y no solo presentarnos por presentarnos, sino ayúdanos a tener ese verdadero entendimiento, conocimiento, fuerza, gratitud de decir, hoy voy, hoy camino, hoy estoy, y que en medio de cómo estés pueda haber Dios estando en su casa, que tengas ese grado de gratitud y alabanza de decir, vengo a buscarte, vengo a bendecirte, no vengo por compromiso, no vengo obligado, no vengo de una manera triste o mil cosas, o porque dices tal vez es una obligación, sino poder decir, hoy es día del Señor, hoy es miércoles, hoy hay oración, hoy voy y te busco, Señor, y que nos vea Dios con integridad y sinceridad en su casa o cuando le estés buscando ahí en tu hogar. Bendito sea tu nombre. Amén, amén. Dice el 15, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Señor, nos ayude, que no tengamos nada, venir con manos limpias, levantar ante Dios nuestras manos en oración, en gratitud hacia Él. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 21. Proverbios 21. Versículo 27. Proverbios 21, versículo 27. Gracias, Jesús. Estamos viendo que Israel venía con un montón de carneros, vacas, y dice así, Proverbios 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación. Aquí Dios diciendo, Israel hacía su ritual y se iba a pecar y se iba a hacer lo que quería. Y dice Dios, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Que Dios nos ayude porque podemos caer en esa manera. Isaías 66, versículo 3. Isaías 66, versículo 3. Si lo ofrecemos con maldad, qué tremendo ofrecer a Dios con maldad. Así lo hacía el pueblo, se burlaba mil cosas con todo como se había pervertido. Dice Isaías 66, 3. El que sacrifica buey como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco. El que ofrece perfume como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. Eso era para Israel ya los sacrificios. Hermanos, hoy tenemos el sacrificio perfecto. Aleluya. Andar y vasalla. Es Jesucristo. La palabra de Dios dice, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Terrible juicio y tremendas cosas. Y sabe, eso a mí no me da miedo ni me espanta. Al contrario, me dice que yo tengo que limpiarme más, caminar en santidad, porque sé que hay un Dios, un Jesucristo, murió por mí, el Cordero perfecto, y no tengo que tenerlo por inmundo. Cuando voy y peco, cuando voy y hago maldad, cuando voy y me comporto de una manera en que ciertamente no agrada, no conviene y no es de un cristiano. Pero aquí dice, para ellos era esto de esta manera. Como, matar un hombre, un buey, un puerco. Y era de esa manera para Israel. Por eso es que dice el versículo 6,
con sus ovejas y con sus vacas, andarán buscando a Jehová. Pero era de esa manera en los versículos que vimos. Y no le hallarán, apartóse de ellos. Dice el 7, contra Jehová prevaricaron, porque hijos extraños han engendrado. Ahora los devorará un mes con sus heredades. Lo que está diciendo aquí Dios, ahorita vamos a ir a un versículo y nos dice cómo es que prevaricó Israel. Y a través de esa prevaricación que hizo, ellos engendraron hijos extraños, porque los hijos que ellos hacían definitivamente ya no conocían al Dios verdadero y de temerle. Lo que ellos hacían era, cierto, presentarle a Dios como un Dios más, presentarle a Dios como un ritual más. Y dice, hijos extraños se engendraron. Y nos dice aquí, dice al final, estamos en el 7, dice, ahora los devorará un mes con sus heredades. Y aquí faltan años para que venga, Asiria ya está levantada, pero faltan años para que venga el juicio en contra de la vida de ellos. Y aquí Dios les dice, en un mes va a venir el castigo por la prevaricación que hicieron. En un mes. Y uno, si fuera humano, al mes, claro que vienen a cobrarnos la renta. Si le dicen al mes, me haces esto, va uno y al mes lo pide. Pero qué tremendo, Dios dice un mes, en un lado significando también el corto tiempo que ya quedaba para la existencia de esa nación, para la existencia de ese pueblo. Dios dice, tienes un mes, pero en ello, cierto, fueron todavía años. En momentos en que la venida del Señor, cierto es que hay gente que dice, desde que yo entré, desde que yo conocí, están diciendo que el Señor viene. ¿Y cuándo falta y cómo viene? Pero hermanos, Dios aún acorta su amor, su misericordia por aquellos que Dios sabe, aún faltan, aún tienen que entrar, o aún aquellos que están ahí del otro lado, en medio de decir sí, no, o están duditativos. Dios dice, espero y espero en su amor y misericordia. Y aquí Dios envió el juicio a años, pero dijo en un mes. Por eso Dios envía a veces juicio y sabe que nos portamos mal, pero a veces Dios espera los años, espera el tiempo. Hay veces que el juicio viene inmediatamente, porque también así es nuestro Dios, pero ante todo Él es misericordioso, Él es bueno. Y dice que ellos prevaricaron. Isaías 59:13, por favor, ahí nos dice qué es lo que ellos hicieron, qué prevaricación hicieron, que Dios dice completamente, en un mes va a venir tu destrucción, en un mes voy a tratar contigo. Isaías 59, versículo 13, y dice así, el prevaricar y mentir contra Jehová, y tornar de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Es lo que hacía Israel. Jeremías 3:20, por favor. Jeremías 3:20. Y ahí nos dice cuál era la prevaricación que ellos hicieron. Jeremías 3:20. Nótelo en su Biblia y dice así de esta manera. Jeremías 3:20. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Hermanos, los que estamos casados, qué tremendo es el adulterio, qué tremendo es que tu esposa se vaya con otro, tú te vayas con otro, y dice Dios, así prevaricaste, mentiste, te desviaste, te equivocaste, ibas en pos de otro, y me dejaste a tu esposo, a tu marido, y te fuiste tras un amante. Y de esa manera es como prevaricó Israel. Y dice aquí, dice contra Jehová prevaricaron
Y luego de ese adulterio, hijos extraños concibieron. Es lo que leemos en el capítulo 5, el versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, dejando al esposo, e hijos extraños han engendrado. Y todo eso viene y dice Dios, a través de eso, en un mes viene tu castigo, en un mes viene el juicio contra ti. Gloria al nombre de Dios. Dice ahora el versículo, vamos a leer Oseas 5 del 8 al 11. Dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Rama, sonar tambor en Ben-Aben, tras ti, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos. Y nosotros encontramos aquí en estos versículos que ciertamente Dios, acerca de la bocina, acerca de trompetas, acerca de levantar clamores a través de sonidos de bocina, en Números capítulo 10, Dios le dijo a Israel, hazte 2 trompetas de plata, y era para llamar a la gente a congregación, y era también para llamar al pueblo a reuniones, pero también era para mover el campamento. El mover el campamento era un sonido más largo, así varios sonidos, y cuando sonaban esas trompetas, el pueblo se tenía que mover. Y también una vez que entraron a la tierra de Canaán, las trompetas eran para la guerra. Y lo que viene Dios y dice aquí, toca la bocina en tus centros, porque todos estos centros que mencionan aquí estaban en la tribu de Benjamín y estaban en esos lugares, en esos santuarios, en esos lugares donde Israel lo que hacía era tocar su trompeta, su voz a todos los ídolos, las fiestas, alegrías, gozos, bailaba, danzaba a todos sus ídolos. Y Dios le dice, sigue tocando, sigue hablando de esa manera, sigue estando de esa forma en tu vida y en tu ser, y al final lo que va a venir va a ser el juicio, porque dice en el versículo 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, dice, porque quiso andar en pos de mandamientos. Y esta frase que nosotros encontramos aquí, en otra versión dice que quiso andar tras mandamientos de hombres. Y vamos a ver ahorita algunos versículos, porque ellos empezaron esta tribu obedeciendo primeramente a este Jeroboam, que se hizo 2 becerros, y ellos empezaron, en lugar de buscar a Dios, buscaron los pensamientos de los hombres. Habla de Judá, habla dice los príncipes de Judá en el 10, fueron como los que traspasan mojones, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Vamos por favor a Deuteronomio 19:14, Deuteronomio 19:14. Gracias, Jesús. Deuteronomio 19:14. Gracias. Dice así. Gracias, Jesús. El versículo 10 dice, lo leímos, ¿verdad? Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Eso dice el versículo 5 al 10. Lo que Dios les había dado a Israel era una heredad. Y esto de mojones eran piedras que ponían para delimitar su heredad. Y Dios diciéndoles a las gentes, esta es mi heredad y no quiero que traspasen de ella. Pero lo que dice aquí que Judá lo que hacía es que movía estos mojones. Movía para apoderarse de más o también movía para otras cosas que ahorita vamos a leer.
y nos dice precisamente Deuteronomio 19:14, dice: no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Dios diciendo: no reduzcas lo que es de tu prójimo, no lo reduzcas, no le robes, no le quites, tampoco añadas, ni pongas más, ni pongas menos del territorio que Dios te da. Vamos por favor a Deuteronomio 27, versículos 17. Deuteronomio 27, versículo 17. Lo tenemos. Y viene Dios y dice: maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Sí, Proverbios 22, 28. Maldito el que hiciere, dice, el que redujere el término de su prójimo. Vamos a Proverbios 22, 28. Proverbios 22, versículo 28. Lo tenemos. No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Dios dice, hay un término antiguo que Dios ya puso, que Dios ya estableció, y que Dios dijo: hasta aquí es tu término, hasta aquí es tu vida, hasta aquí es lo que te doy, no traspases. Y nos dice en Oseas 5:10, dice que los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Lo que nos dice es que los príncipes de Judá empezaron a extender sus territorios. ¿Y de qué manera? De manera en que Judá estaba haciendo lo correcto. Judá caminaba bien, pero cuando llegaban los reyes malos decían: oye, vamos a ver la heredad de aquellos, vamos a ver qué están haciendo, vamos a ver cómo están obrando. Y el límite que Dios les había puesto, ellos lo traspasaban. Y Dios dice: maldito el que redujere, el que quitare o el que fuera en los términos de su hermano. Hermano, a veces Dios a nosotros nos puso un límite. A nosotros este camino es de entregas, este camino es de separación y hay un límite. Y ese límite también Dios dice es un cerco de espinas. Pero yo lo que quiero es reducir el término de Dios y extender el dominio de la carne. Porque es lo que hacían estos príncipes: reducir el término de Dios y aumentar el término de la carne, de los ídolos, de las naciones cananeas. Y entonces Dios dice: los príncipes de Judá están obrando y están haciendo esto. Hermano, Dios que nos cerque, que nos guarde, que nos cuide, que estemos en esa burbuja de su sangre. Y qué bueno que quiere Él santidad, limpieza y que nos guardemos. Pero lo que hacían ellos o lo que hace gente es que reduce el término de Dios y Dios dice: es maldito. Y aumenta sus territorios en el mundo, en las cosas que no son de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y que Dios nos ayude, porque Juan dice: a Él le conviene crecer, mas a mí menguar. A Dios le conviene crecer su territorio y mi territorio mío, hacerlo más pequeño, más chico. Sí, arrimar mojones, arrimar las piedras, ensanchar, pero el reino de Jesucristo, amén, para que el reino de la carne, el reino del enemigo sea reducido a menos y yo pueda ser más como Jesús. Gracias, Dios. 5:12 de Oseas dice así. Y entonces nosotros vemos cómo es que Dios viene y dice de esta manera. Ya pasa todo esto, dice: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Ya estás teniendo todo esto, pues mira desde dónde va a venir el castigo, desde dónde va a venir el juicio contra ti. Como una polilla. Y todos nosotros vemos una madera hermosa, pero si hay polilla adentro, al final esa madera empieza a ver el polvito y al final está el agujero
usted la toma esa madera y fácilmente la puede deshacer. Y Dios dice, desde dentro yo voy a hacer a esta nación como una polilla. Job 13:28, por favor. Líbranos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, que no nos consuma Dios por dentro. Hermano, lo que queremos es que Jesús crezca en nosotros y no que nos consuma desde adentro. Pero dice aquí, mira, ya estaba ahí con ellos adentro, pero mira cómo vengo a hacer con ellos. Job 13:28. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice así: y el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestido que se come de polilla. Este es Job hablando de todo lo que había venido a su vida. Dios estaba tratando con él. Había cosas que él no entendía qué estaba pasando, pero fue Dios trabajando para llevarlo a otro ámbito, a otro nivel. Pero él decía, el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestido de polilla. Así se sentía él, así estaba en su vida. Y entonces sabemos lo que Dios hizo, porque Job trabajó con su vida, sacando todo lo que había aquí, todos los sellos, los ídolos. Y entonces Dios le dio una posteridad mejor, más tremenda y más buena de la que tenía antes. Salmo 39:11, por favor. Salmo 39, versículo 11. Gracias, Jesús. Creo que sí lo vamos a lograr, acabar el capítulo 5. Pero vamos, dice Salmo 39:11. Con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Y lo dice Dios, con castigo sobre el pecado corriges al hombre. Y dice que la grandeza de ellos cuando no está en Dios nos hace consumirnos como polilla. Y de ahí que a veces hayamos visto gente arriba, pero del interior que no se guardó, no se cuidó, vino su ruina, vino su derrumbe y fue consumido como polilla. Amén. Y vemos entonces a Dios actuando de esta manera. Versículo 13, por favor. Isaías 59, por favor. Isaías 59. Isaías 59 dice de esta manera: he aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, los comerá polilla. Entonces, cuando Dios nos ayuda y vienen nuestros enemigos, si lo hizo con su pueblo, definitivamente también todas las demás naciones que estuvieron ahí, que atacaron a Israel, también fueron consumidas como polilla, porque hoy simplemente no existen, no hay nada, no están, y gloria a Dios, porque Él también consume a los enemigos de esa manera como polilla. Vamos a Oseas 5, versículo 13, dice de esta manera: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al sur y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Lo que nos dice este versículo 13 es que cuando Efraín vio su enfermedad, recurrió a Asiria, y entonces Judá, viendo esa llaga, en lugar de acudir a Dios, dice que ella recurrió al rey Jared. Vamos, Isaías 1:6 dice de esta manera. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que nos está diciendo el versículo 13, verá Efraín su enfermedad, y Efraín está diciendo: no, si tal vez yo solo tengo un pequeño golpe aquí nada más, es un moretoncito. Y en ese moretoncito que tengo, la ayuda no viene de Dios, y yo voy a ir con el asirio
para que me dé mi ayuda. Y entonces Judá dice, ¡ay, qué buen remedio! Tú tienes un moretoncito. ¡Ay, yo tengo aquí algo ligero! Y entonces dice aquí, Judá fue a pedir ayuda, no a Dios, sino al rey Jareb. Y Dios les dice en Isaías 1:6, que desde la planta del pie hasta la cabeza, ellos estaban enfermos. Hermanos, qué hermoso y qué tremendo, pero hay que darnos cuenta y poderle decir a Dios, ciertamente, ayúdame en mi enfermedad. No es un pequeño moretón, Señor, sino ciertamente muchas cosas hay en mí, tú ven y sáname. Y hermanos, no acudir al asirio, no acudir a nuestro orgullo, no acudir a otras cosas, sino acudir a Dios. Miqueas 1:9, por favor. Oseas, Joel, y luego está Miqueas. Miqueas 1:9 dice de esta manera. Gracias, Jesús. Jonás, Miqueas. Dice, porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. De esa manera era la llaga de ellos. Y vamos a ver, vamos a Segundo de Reyes 15:9 y veamos cómo es que ellos acudieron al asirio. Segundo de Reyes, por favor, 15:19. Segundo de Reyes 15:19. Dice así: y vino Pul, rey de Asiria, a la tierra, y dio Mahanaén, era el rey que estaba en el reino del norte, a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Oye, Pul, ayúdame. Oye, Asiria, ayúdame. Yo quiero confirmarme en el reino. Ellos fueron al asirio en lugar de ir a Dios. Segundo de Reyes 17:3. Segundo de Reyes 17:3. Dice, ahora el otro rey que está aquí es Oseas, es el último rey del reino del norte, es el número 19, y dice así, el 3, y contra Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y pagábale tributo. Entonces nosotros vemos aquí que esto hizo Israel, buscar al asirio. ¿Y Judá qué hizo? Buscó a Jareb, dice en el versículo 13 de Oseas. Y Jareb significa, hermanos, su defensor o su vengador. Ellos andaban buscando, en lugar de a Dios, a Jareb, un defensor y un vengador. Vamos a Segundo de Reyes 16, del 7 al 8, por favor. Segundo de Reyes 16, del 7 al 8. Dice así: entonces Acaz, este es un rey de Judá, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. ¡Qué tremendo! Judá fue tras Asiria. Segundo de Crónicas 28, por favor, 16 al 21. Segundo de Crónicas 28, del 16 al 21, y dice de esta manera: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque además de esto los idumeos habían venido y herido a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura y al mediodía de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot y a Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ginso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel,
por cuanto él había desnudado a Judá y rebeládose gravemente contra Jehová. Vino contra él Tilgat-Pilneser, rey de los asirios, pues lo redujo a estrechez y no lo fortificó. Aunque despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, con todo esto, este rey no les ayudó. Porque así es el enemigo. Israel y Judá decían, tenemos algo pequeño. Y Dios dice, están podridos. Y en eso que estaban, van y piden ayuda. En lugar de Dios, van y dicen, nosotros vamos a Siria, vamos a Jared. Él es nuestro defensor, Él es nuestro vengador. Terminamos Oseas 5 y vamos al versículo 14, porque esto es lo que Dios hace con ellos. Dios es una polilla, pero viene Dios también y dice en el versículo 14 y al final, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y andaré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Hay una esperanza, hay algo, pero antes, qué bueno, hermanos, viene el león. ¿Y por qué un león? El león lo que hace, hermanos, es comer carne. Bendito león de la tribu de Judá, sabe, no viene a herirnos, no viene a lastimarnos, viene a rugir en contra de mi carne. Y si es mucho, hermano, lo que hace un león es que come carne, es que devora. Y entonces, qué bueno, si yo puedo dejarme trabajar por ese león de la tribu de Judá, que es la alabanza. Por eso en la alabanza, bendito sea su nombre, al alabar, al bendecir, al glorificar, al exaltar, al tener nuestros momentos en Dios, esos momentos espirituales, esos momentos también. Y le decimos al león de la tribu de Judá, pelea, ruge, ataca, quita, devora mi carne, bendito sea su nombre, devora, aleluya, porque Dios dice, vengo como león, y había tanta carne que ciertamente vino, y dice aquí al final, andaré, te tomaré de tu lugar, hasta que conozcas tu pecado, y busquen mi rostro. Israel lo va a hacer en el milenio, una vez que pase la gran tribulación, porque sigue siendo su pueblo que trata con ellos. Hoy están dispersos, pero Dios dice, vengo como león. Todo esto hay en tu vida. Te apartaste, fornicaste, traes sacrificios, traemos un montón de cosas. Y Dios dice, te conozco, Efraín, y a mayor responsabilidad. Por eso es que te menciono a ti, por eso es que te hablo a ti, tú que conoces, que eres cristiano. Vengo como león para comer tu carne, el león de Judá, que venga y bendiga nuestras vidas y que devore nuestra carne. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Señor Jesucristo, alabamos, bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Señor, gracias por obrar en nuestros corazones, por obrar de esa manera en nuestras vidas, por hablarnos, Señor Jesús. Gracias porque tú eres verdad, gracias porque tú eres vida, gracias porque tú eres amor, gracias porque tú devoras, Señor, nuestro ser y nuestra vida. Gracias, león de la tribu de Judá. Señor, este es un pueblo que se desvió. Ayúdanos porque ellos no cayeron cuando estaban en la parte de abajo. Ellos cayeron cuando estaban en lo alto, Señor Jesús. Ellos cayeron cuando tenían todo. Ofrecían sacrificios, pero ya no era de la manera santa, agradable. Ayúdanos a venir siempre a tu casa, teniendo hambre, teniendo deseos, teniendo gozo, teniendo deleite. Gracias por tu palabra de esta noche. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Bendice y guarda nuestras vidas para que el día domingo podamos estar en tu casa, Señor, oyendo tu palabra y oyendo tu verdad. Te damos hoy la gloria y la honra. Salimos de tu casa, mas no de tu presencia. Y en esta hora nos despedimos con la bendición pastoral.
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Amén.